Unidad 2. Introducción a la geodinámica externa. La unidad 2 incluye los temas meteorización, erosión, modelado y suelos. La meteorización es un fenómeno de la superficie terrestre que resulta de la interacción de la capa sólida más externa del planeta, la litosfera, con las capas fluidas externas del planeta, cuáles son la atmósfera y la hidrosfera. Como resultado de esta interacción entre las capas sólidas y fluidas del planeta, acontece el fenómeno conocido como meteorización. Esta meteorización causa una alteración de la roca original del planeta, provocando cambios físico-químicos de desintegración y descomposición del material original. Si observamos en la gráfica, en la parte inferior se representa con distintos colores la litosfera. Por una parte, en color naranja claro, se representa la roca sana o no meteorizada del planeta, también conocida como roca madre o roca firme. Por otra parte, en colores grises, se representa la roca alterada o meteorizada de la litosfera. Entre ellos, en color naranja oscuro, se representa lo que se conoce como frente de meteorización. Vemos que en algunos casos el frente de meteorización ingresa más profundamente en la litosfera y en otros casos ingresa con mucho menor profundidad. Si observamos en la gráfica y nos preguntamos a qué se debe estos cambios en las posibilidades de ingresar el frente de meteorización en la litosfera, esto es debido a las condiciones climáticas. En la gráfica podemos observar en la zona correspondiente a ordenadas, en la primera columna se representan valores de precipitación y en la segunda columna se representan valores de temperatura entre 0 y 25 grados Celsius. En la parte superior se representan distintos tipos de climas, entre los cuales están la tundra, el desierto o semidesierto y el bosque tropical. Si observamos ahora la línea roja, en ella se representan valores de temperaturas correspondientes a distintos tipos de clima, mientras que la línea azul representan valores de precipitación también para distintas condiciones climáticas. En la zona climática de tundra, con valores de temperatura y precipitación muy bajos, el frente de meteorización penetra muy poco o ingresa muy poco en la litosfera. Similar ocurre con el dominio climático de desierto o semidesierto con valores bajos de temperatura y precipitación que provocan un ingreso muy pequeño del frente de meteorización en la litosfera. Si observamos ahora los niveles de precipitación elevados
y temperaturas altas que corresponden al clima tropical, vemos que el frente de meteorización ingresa con mucho mayor profundidad en la litósfera. Esto se debe a que las condiciones de elevadas precipitaciones y elevadas temperaturas favorecen la meteorización del material original de la litósfera. Si observamos una porción de la litósfera terrestre, vemos que existe un material alterado. Básicamente lo reconocemos con los nombres de saprolito, regolita y también incluimos allí al suelo, los cuales, debido a la acción de la geodinámica externa y a los fenómenos como la meteorización y la erosión, sufren alteraciones y modificaciones en sus propiedades físicas y químicas. Por otra parte tenemos la roca firme, roca sana o roca madre, que fueron originados por la geodinámica interna del planeta y que todavía no han sufrido ningún tipo de alteración o modificación debido a la meteorización. La zona de actuación del fenómeno de meteorización es conocida como superficie terrestre. Podemos diferenciar entonces básicamente dos ambientes, uno correspondiente a la geodinámica externa y otro correspondiente a la geodinámica interna. Ambos forman parte de la litósfera terrestre. Por otra parte, podemos diferenciar el material suelo del material regolita y saprolito. Si bien ambos materiales han sufrido proceso de meteorización, la regolita y el saprolito son materiales inorgánicos, mientras que el suelo es un material compuesto por materia orgánica, materia inorgánica y también seres vivos. La roca firme o roca madre, al igual que la regolita o saprolito, está compuesta exclusivamente por materia inorgánica. La diferencia entre ambas entonces es que la roca firme es una roca que no ha sufrido meteorización, mientras que la regolita y el saprolito es roca que ha sufrido meteorización. De esta manera podemos decir que tenemos el material suelo. Este material suelo no es considerado roca, mientras que tenemos el material regolita, saprolito y roca firme. Los tres son rocas. Estas serían unas rocas meteorizadas, lo que conocemos como roca sedimentaria, mientras que estas serían rocas no meteorizadas, que conocemos como roca ígnea o metamórfica. Cuando hablamos de meteorización, habíamos dicho que es el resultado de la interacción de la capa sólida del planeta, la litósfera, con las capas fluidas del planeta, la atmósfera y la hidrósfera. Como resultado de esa interacción, la roca sufre en la superficie terrestre degradación mecánica, conocida como meteorización física, que no es otra cosa que la desagregación o fraccionamiento en partículas de menor tamaño del material rocoso original. Este fraccionamiento, si bien provoca cambios en el tamaño de la partícula, no provoca cambios en sus propiedades químicas. Cuando hablamos
por otra parte, de descomposición química de las rocas, estamos haciendo referencia a meteorización química, que no es otra cosa que una serie de reacciones químicas que también ocurren en la superficie terrestre debido a la interacción de elementos presentes en el aire y en el agua de la atmósfera y la hidrosfera con los elementos presentes en la roca de la litósfera. Como resultado de esa interacción se producen reacciones químicas que alteran las propiedades químicas de los minerales originales y dan lugar a la formación de nuevos elementos o nuevas sustancias. Por eso es que decimos que en este caso sí se provoca un cambio en las propiedades químicas de los minerales originales. Aparte del fenómeno de meteorización que ocurre en la superficie terrestre, se dan otros fenómenos como la litificación y la diagénesis. Estos procesos implican una compactación del material suelto a través de fenómenos físicos o a través de fenómenos físico-químicos. Es decir, que el material originalmente suelto que provoca la meteorización, a través de procesos como la diagénesis o la litificación, terminan compactándose y dando lugar a roca dura, litificada o compacta por acción de fenómenos físicos o químicos o físico-químicos. Un ejemplo de un fenómeno físico de diagénesis es la compactación. Un ejemplo de un fenómeno químico de diagénesis es la cementación. Cuando hablamos de meteorización, habíamos dicho que depende fuertemente de las condiciones climáticas de la zona en la que se haya localizado la roca. Para valores de temperatura altos y valores de precipitaciones también elevados, el frente de meteorización ingresaba más profundamente en la litósfera. En caso contrario, para valores bajos de temperatura y precipitación, el frente de meteorización ingresaba mucho menos en la superficie terrestre. Si observamos las gráficas en ordenadas, se representa la temperatura y en abscisas se representan la precipitación en milímetros por año. Para valores elevados de temperatura y precipitación, la meteorización química es más fuerte o más abundante, mientras que para valores bajos de precipitación y de temperatura, la meteorización mecánica o física es más fuerte o más abundante. Si analizamos la manera en que actúa la meteorización física, habíamos dicho que la meteorización física se encarga de romper, fracturar o fraccionar el material original en partículas de menor tamaño. A medida que aumenta la meteorización física, el tamaño de las partículas va disminuyendo. Pero la meteorización física no produce cambios en las propiedades químicas del material. Sin embargo, las partículas de menor tamaño presentan o exponen mayor cantidad de superficie a la meteorización química.
Si observamos el material de menor tamaño representado aquí como un cubo, vemos que la meteorización química tiene posibilidad de actuar en una dirección cuando actúa sobre un lado del cubo, de actuar según dos direcciones cuando actúa en un borde del cubo y puede actuar en tres direcciones cuando ataca la arista del cubo. Cuando hablamos de meteorización física, habíamos dicho que esta era causada debido a esfuerzos que los agentes de la geodinámica externa provocan sobre el material. El crecimiento de cristales puede provocar esfuerzos que terminen fracturando la roca. Si se acumula agua o agua con sales en las pequeñas fisuras o microfisuras de la roca y ésta sufre un proceso de congelamiento, se provoca un esfuerzo de extensión y la consecuente expansión que termina fracturando la roca. Si este proceso se repite cíclicamente, esto provoca el fraccionamiento del material original en tamaños cada vez más pequeños. El crecimiento de cristales de hielo se conoce como crioclastía o crioclastia. El crecimiento de cristales de sal se conoce como haloclastía o haloclastia. Ambos fenómenos provocan esfuerzos significativos en la roca de extensión, esfuerzo que la roca no resiste de buena manera y termina por fracturarse. Otro ejemplo de meteorización física es la expansión térmica diferencial. En algunos lugares del planeta, con climas áridos o semiáridos, existe gran amplitud térmica, es decir, una amplia variación de temperatura entre el día y la noche, haciendo que las rocas se calienten y sufran dilatación durante el día y un enfriamiento brusco y contracción durante la noche por las bajas temperaturas. Estos procesos cíclicos de dilatación y contracción terminan fracturando de manera muy eficiente la roca, dando partículas de menor tamaño. También dentro de los procesos de meteorización física se halla la liberación de esfuerzos residuales. Las rocas normalmente se hallan confinadas y sometidas a presión de los estratos superiores. Esta presión se conoce como presión de confinamiento. Si por alguna razón los estratos superiores son removidos, como por ejemplo por erosión, la roca deja o pierde su confinamiento y por lo tanto se provoca dilatación. Esa dilatación no es otra cosa que un esfuerzo de extensión que termina provocando fracturas en la roca y fragmentando al material en tamaños cada vez más pequeños. Un último caso de meteorización física es la acción de las raíces de las plantas y la acción de los seres vivos. En particular, en su proceso de crecimiento, las raíces de las plantas pueden provocar
un efecto de cuña similar a la que provoca el crecimiento de cristales que habíamos visto anteriormente. Ese esfuerzo de cuña no es otra cosa que un esfuerzo de extensión que termina provocando la fractura de la roca sana en fragmentos de menor tamaño. Habíamos dicho que la meteorización química es la actuación de los agentes externos de la meteorización sobre los materiales originales o primarios de la roca para dar nuevos productos. O sea, los agentes de la meteorización actúan sobre los minerales y modifican sus propiedades. Da como resultado algunos productos que son estables y otros que son inestables. Entre ellos están las partículas coloidales, que son las partículas de menor tamaño que pueden originarse por meteorización. Si observamos en la gráfica siguiente, vemos la serie de cristalización de Bowen. Esta serie de cristalización explica el origen de las rocas ígneas y la composición química debido a la presencia de silicatos máficos, silicatos de magnesio y de hierro, o de silicatos félsicos, silicatos formados por feldespato y sílice. Al revisar esta serie, el geoquímico Goldrich estableció lo que se conoció como la serie de estabilidad mineral y descubrió que los minerales félsicos de feldespato y sílice, son más resistentes a la meteorización química. Quiere decir, son más estables. Mientras que los minerales silicatos máficos son menos resistentes a la meteorización química. Es decir, son más inestables. Lo que estableció Goldrich es que si tomamos un material, una roca, compuestas por minerales primarios como el cuarzo, el feldespato y la plagioclasa, al inicio, pasando por una meteorización inicial hasta la meteorización total del material, el mineral cuarzo sufre muy poca descomposición, mientras que los minerales feldespato y plagioclasa se transforman totalmente y se pierden, dando lugar a el mineral arcilloso conocido como caolín. Esto es el cuarzo, que es un mineral muy estable, como producto de meteorización, origina cuarzo y no origina ningún tipo de otro elemento inestable, mientras que los feldespatos originan minerales arcillosos y además eliminan distintos tipos de iones. Todos estos materiales son inestables y continúan reaccionando químicamente con los minerales de la roca, haciendo avanzar el frente de meteorización. Cuando hablamos entonces de meteorización química, hacemos referencia a todas aquellas reacciones químicas comunes en la superficie terrestre y que causan la alteración o transformación de los minerales de la roca original para dar lugar a nuevos materiales, algunos estables y otros inestables, que permanecen en la superficie dando origen a nuevas rocas. Entre
los fenómenos de meteorización química se encuentra la hidrólisis. La hidrólisis implica la existencia del ion oxidrilo o hidroxilo, de ahí la palabra hidrólisis. El agua en la naturaleza se disocia normalmente en el ion hidrógeno, conocido como hidronio, y en oxidrilo. La mayor presencia de hidronio en el agua le da mayor acidez y por lo tanto puede provocar la disolución de los minerales en las rocas. Si aparte de eso consideramos que los hidronios pueden reaccionar con el anhídrido carbónico presente en la atmósfera, da origen a ácidos aún más corrosivos que pueden interactuar con la roca original y continuar descomponiéndola para dar nuevos productos, algunos estables y otros inestables. La meteorización química también puede ser provocada por la acción de las raíces de las plantas. Las raíces de las plantas pueden eliminar anhídrido carbónico que tomaron de la atmósfera. Este anhídrido carbónico reaccionar con el agua presente en el suelo y a través de una serie de reacciones que provocan la existencia, la aparición de ácido carbónico, puede liberarse el hidrógeno que la planta toma para su proceso de alimentación y crecimiento. Este proceso de disolución es un fenómeno también común de meteorización química. Otro ejemplo de fenómeno de meteorización química es la reacción de intercambio iónico. Habíamos visto que en la naturaleza existen elementos o materiales más estables y otros que son más inestables. En el proceso de intercambio iónico, los iones de valencia más baja son más inestables y tienden a ser reemplazados por aquellos de valencia más alta que son más estables. De tal manera que cationes como el aluminio o el calcio, que son más estables, tienden a reemplazar minerales como el sodio, el potasio o el magnesio presente en la roca. Estos que son más inestables son reemplazados por estos que son más estables. Esto conocido como reacción de intercambio iónico es también una reacción muy común en la superficie terrestre y es otro tipo de meteorización química. También la hidratación es un proceso de meteorización química. La pérdida o ganancias de moléculas de agua, o sea, la hidratación o deshidratación de un mineral, provoca cambios o alteraciones en su composición química, de manera tal que los minerales originales de la roca, al incorporar moléculas de agua en su estructura molecular, eliminan elementos y cationes, dando lugar a la formación de nuevos elementos o materiales, algunos de ellos estables y otros inestables, que continúan una serie de reacción química con otros materiales de la roca. Otro ejemplo de meteorización química es la carbonatación. Habíamos visto que la presencia de agua, en particular de la presencia del hidronio o ion hidrógeno, acidifica el agua. Si esto además se combina con el anhídrido carbónico presente en la atmósfera, provoca la acción de ácidos sobre los minerales de las rocas y libera cationes como sodio, potasio, calcio y magnesio.
Esta reacción secundaria genera nuevos elementos y nuevos materiales diferentes de los materiales originales de la roca. Como último ejemplo de meteorización química tenemos la oxidación-reducción. La oxidación, que es el conjunto de reacciones por las cuales se eliminan electrones, o su contraparte, la reducción, en el que se adicionan electrones, permiten que el oxígeno que está libre en la atmósfera se incorpore a la regolita y a los suelos y esté disponible para interactuar con otros cationes liberados a través de otros procesos de meteorización química. De tal manera que al combinarse con esos elementos inestables sueltos en la roca o en el suelo, da lugar a la formación de nuevas sustancias diferentes de las originales.